Investigador y reportero de Zoom va a demostrar algo que la Central de Inteligencia Americana, la CIA, había confesado hace unos meses, que habían manipulado el fenómeno OVNI. Carballal descubre que tras la oleada de platillos volantes que se produjo este año en Galicia, se escondían aviones sofisticados. Pero será mejor que vean su historia. Estos documentos que están viendo son los planos de aviones de ala circular y platillos volantes fabricados por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Estos planos fueron desarrollados también por los americanos, que han llegado a construir auténticos platillos volantes como el de esta filmación. Un disco metálico que aterriza y despega verticalmente y que asombraría a más de un ufólogo. Según los informes y expedientes secretos a los que hemos tenido acceso, detrás de la pantalla OVNI se han escondido experimentos sociológicos, prototipos aeronáuticos y todo tipo de secretos militares. La verdad es que lo han utilizado muchas veces y en repetidas ocasiones. Recientemente he publicado un libro donde hablo precisamente de este tema en concreto, de las experimentaciones, pero no solo de prototipos, sino de la experimentación con humanos, otro tipo de líos políticos y económicos que han sido escondidos bajo el tema OVNI y además aquí en España, no hace falta ir a Estados Unidos. Para los principales investigadores, España y más concretamente Galicia se ha convertido en el campo de pruebas de una serie de experimentos secretos que se han disfrazado de naves extraterrestres. Uno de los casos más inquietantes disparó los dispositivos de alerta militar. Todo comenzó cuando la Guardia Civil coruñesa recibió la llamada de un astrónomo amateur que afirmaba estar observando un ovni con su telescopio. La Guardia Civil confirmó el avistamiento e inmediatamente telefonearon al aeropuerto de Santiago. El controlador aéreo en servicio notificó al Ministerio de Defensa presencia OVNI. Y en aquel momento se me ocurrió decirle al Guardia Civil que me llamaba, le digo, pero usted lo ve. El que te digan que ha llamado una persona viéndolo. Dice, no, yo lo he visto, ahora mismo no porque estoy aquí al teléfono. Y dice, pero ¿puede usted ir a algún sitio y asomarse a ver si... Sí, un momento, que voy a la ventana. Y efectivamente, fue a la ventana, volvió y me dijo que sí, que lo continuaba viendo y que empezaba a desaparecer por unos árboles. Y a raíz de eso ya fue cuando le dije, bueno, pues espérate un momento que voy a llamar a Defensa a ver qué me dicen. Y fue cuando comenzó ya la detección de aquellos objetos. Nuestro equipo ha consultado a astrónomos, meteorólogos y ufólogos y como apuntan estos documentos, no existe una explicación para el caso. El disco luminoso avistado por la Guardia Civil estuvo durante 2 horas evolucionando entre Lugo y Finisterre, ascendiendo hasta la estratosfera y descendiendo hasta 25.000 pies en un instante, siendo registrado en todo momento en las pantallas del radar militar del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 10. A los 5 minutos o 10 minutos de comunicarlo a Madrid para que ellos diesen el aviso a Defensa, llamó Defensa a través de la estación local de aquí de Galicia. Y ya nos pusimos en contacto, yo le di las posiciones, estuvimos a la vez en comunicación con otros aviones dándole las posiciones reales de los blancos, pero el hecho fue que él cuando me dio un blanco, o sea, un contacto positivo, pues variaba de posición, se movía entre casi la posición de Lugo hacia Finisterre, en pequeños saltos, aparecía en un sitio, se iba a otro, volvía hacia el sur un poco, subía. El caso de Eladio Tapia es uno de esos casos que podríamos calificar de contraculturales porque en él no se ha encontrado ninguna explicación convencional a lo que podría ser aquel avistamiento. El hecho de que haya pues 2 detecciones de radar, que haya avistamientos visuales por parte de un astrónomo aficionado y miembros de la Guardia Civil, y las propias evoluciones del objeto hacen que no se pueda encontrar una explicación convencional para este avistamiento en concreto. Que sea tecnología terrestre muy avanzada o que lo hacen en secreto o que sean extraterrestres, yo la verdad es que no estoy capacitado para decir qué es eso. Durante la Segunda Guerra Mundial, los ingenieros aeronáuticos nazis diseñaron sofisticados prototipos de avión redondos y de despegue vertical. Tras el final de la guerra, los americanos se hicieron con estos planos y desarrollaron extraños aviones basados en los diseños nazis. Existe bastante documentación que parece relacionar el fenómeno OVNI con algunas experiencias aeronáuticas militares desarrolladas por los ingenieros alemanes en la época del Reich. No solo los ingenieros nazis o americanos diseñaron aeronaves circulares y platillos volantes. El equipo de Zoom ha tenido acceso en total exclusiva a estos documentos del Ministerio de Industria español.
Se trata de la primera patente de un platillo volante diseñado en España, registrado en 1955 como turbina aérea. Y no solo se han ocultado platillos volantes tras el mito OVNI. Hace pocas semanas, la CIA emitía un comunicado reconociendo que había mentido a la opinión pública, ocultando aviones secretos tras supuestos avistamientos OVNI. Lo que estamos viendo como naves extraterrestres triangulares son las experimentaciones que vienen desde la época de los alemanes en los años 30, incluso en los años 20 empezaron en ellos, ya con los aviones triangulares. Hay un caso típico en España del año 68 que se vieron aviones triangulares y, aunque parezca mentira, la empresa Northrop estaba aquí con un contrato y es mucha casualidad que cuando está la fábrica de aviones triangulares en España se vean ovnis triangulares. En esta insólita filmación se reflejan los vuelos de prueba de una de las primeras alas volantes Northrop en los años 40. Desde entonces se han diseñado diferentes aviones triangulares de alta tecnología que sistemáticamente se han ocultado tras la pantalla OVNI. En los últimos meses, los ufólogos españoles han recopilado centenares de avistamientos de objetos triangulares similares en los cielos españoles, especialmente en Galicia. El primer caso de heladas sucede en el polvorín militar de As Gándaras, que está situado a las afueras de Lugo, y es uno de los casos más importantes dentro de la helada gallega porque interviene personal militar. Este caso consiste en la captación por parte de las cámaras de vigilancia interna del polvorín de As Gándaras que emiten en el infrarrojo de un extraño objeto, como se puede apreciar en esta fotografía, de forma romboidal. Durante la llamada oleada gallega, cientos de ciudadanos se echaron a los montes armados con cámaras fotográficas y de vídeo, dispuestos a cazar los ovnis que sobrevuelan nuestros cielos. Y lo cierto es que se han obtenido docenas de filmaciones y fotografías de esos ovnis. La más reciente fue obtenida por un grupo de investigadores que aquella noche realizaban una observación astronómica. Hace pocas semanas, en este mismo lugar, nos encontrábamos haciendo un seguimiento del cometa Hale-Bopp cuando de repente vimos aparecer una luz blanca que pasó en nuestra vertical y pudimos ver que tenía una forma muy definida de objeto romboidal. También veíamos que tenía 4 luces en forma de cruz y una en el centro roja que parpadeaba. El objeto desapareció en el horizonte y precisamente en esta zona también habíamos recogido más casos similares de objetos romboidales. Filmaciones muy similares a esta han sido obtenidas en otras partes de Galicia y del resto de España en las últimas semanas. Para los ufólogos gallegos, estas filmaciones pertenecían a aviones de alta tecnología que se han hecho pasar por ovnis para mantener el secreto militar. Otros estudios científicos de la oleada ovni en Galicia apuntan en esa dirección. Al posicionar en el mapa la multitud de avistamientos que tuvimos durante la oleada gallega, nos dimos cuenta que era muy curioso la coincidencia. Era muy curiosa la coincidencia de los avistamientos con zonas que son conocidas militarmente como gaps, como sombras al radar. Creemos posiblemente que se debe todo a casos de tipo experimental, prototipos militares o aviones no reconocidos oficialmente, por lo menos gran parte. No se trata de rumores ni de relatos de ficción. Estos expedientes oficiales demuestran la inquietud del Ejército, la Policía y la Guardia Civil por la oleada ovni en Galicia. Estos son algunos de los informes confidenciales sobre ovnis redactados durante la supuesta oleada ocurrida en Galicia. Varios de estos informes han sido desclasificados recientemente. Sin embargo, nosotros hemos tenido acceso a documentos que continúan clasificados como información confidencial. Los últimos informes sobre el tema ovni que se han llevado a cabo en España pues han tenido lugar en Galicia. No solamente informes del Ejército, sino también de la Policía, tanto Policía Nacional como Policía Local y de la Benemérita, la Guardia Civil. La acusación de los ufólogos es muy grave, ya que el gobierno o alguna potencia extranjera estaría utilizando nuestros cielos como campo de pruebas experimental, y la presencia ilegal de esas aeronaves en el espacio aéreo civil puede suponer serios peligros para la población. Estos son los hechos. Resulta evidente que detrás de muchos avistamientos de ovnis se ocultan pruebas militares secretas, pruebas balísticas, prototipos, nuevas aeronaves no convencionales. También detrás de muchos ovnis hay fenómenos naturales, fenómenos atmosféricos, fenómenos meteorológicos, astronómicos, fraudes, pero queda un reducto de casos que no es tan sencillo de explicar. Experiencias personales que los testigos viven de una forma intensamente emocional. ¡Dos! ¡Dos! ¡Bernardo! ¿Los ves? Sí. Mira. Dios mío. ¿Estás grabando, Bernardo? Sí. Mira. ¡Puta mierda! ¡Mira! ¿Y se está grabando? Sí. ¡Ay, qué bien! Algún día lo pongo a preparar un coche. Tranquilo. Mira ahora. Mira, tres, tira. Al oyen, estaban ante un ovni. ¿Nos están engañando los gobiernos o los ufólogos? ¿Por qué motivos? ¿Con qué fines?
Uno de los hombres que más ha denunciado los fraudes que acompañan a veces a estos fenómenos es Francisco Máñez, investigador e escritor. Muy buenas noches. Buenas noches. Usted asegura que se han hecho experimentos ilegales con aviones invisibles al radar en España y en Bélgica. ¿Qué pruebas tiene de esto? Pues la mejor prueba es que yo mismo fui testigo, y de ahí es donde empezó mi interés por la investigación de los aviones invisibles, de la presencia de un avión triangular sobre Segar, un pueblo de Valencia. Lo vimos por segunda vez, eso fue en el año 90, y a base de esas investigaciones pues he ido desarrollando todo lo que ha sido el informe Northrop, que consiste en parte de lo que habéis visto ahora, esas imágenes de ovnis terrestres. Pero esto ocurría con el beneplácito del gobierno, del ejército español, me imagino, ¿no ocurría...? Yo desde luego no tengo ninguna prueba, pero pienso que sí. No el ejército español solamente, el de cualquier país lo sabe cuando le van a hacer esas experiencias en su territorio. O sea que los ufólogos, si lo saben, lo ocultan. No, los ufólogos nos hemos dicho los gobiernos. No, pero los ufólogos saben esta información o no, ellos simplemente se limitan a decir han sido aviones... Los ufólogos lo que pienso es que muchas veces no comprueban con los informes, que yo mismo he localizado sin ningún problema, con la propia historia de la aviación. Existe un avión que yo sepa que es el Harrier, que es de despegue vertical. Esto podría ser uno de los aviones que a veces... El Harrier es el más conocido de todos, pero existen otros muchos modelos. Y de aquella época, de los años 60, e incluso de los 50, está el Ryan, otros muchos modelos tal. Ingenieros que se han dedicado exclusivamente a este tipo de aeronaves, como Edmund Doak, aunque el despegue vertical también empezó en Alemania, en los años 30, antes de la Guerra Mundial. Hemos visto algo en el reportaje, pero quiero decir, ¿esto se podría confundir esto con algunos movimientos de estos insólitos que tienen esas luces por la noche? Esto, de hecho, se ha confundido más de una vez con un ovni, con una nave extraterrestre, porque ovni es objeto volador no identificado. Usted, que es un experto en manipulación, en fraude, en estas cosas, afirmaba en el reportaje que se han hecho investigaciones o, digamos, manipulaciones utilizando a los civiles como conejillos de India. ¿Qué más tiene de esto? Pues a los conejillos de India, exactamente lo que se ha hecho ha sido ocultar un tipo de la experimentación con humanos con el tema extraterrestre. El caso más destacado sería un caso ahora muy famoso, el de Roswell, porque se han cumplido 50 años y hay mucha información sobre él, donde los testigos describen unos extraterrestres, unos supuestos extraterrestres, que recuerdan a niños. Yo durante todos estos años siempre había oído la palabra tiene manos como de niño, el cuerpo era como el de un niño, entonces empecé a investigar la posibilidad de que fueran niños, los cuerpos de los extraterrestres siniestrados, y mi aparente sorpresa fue de que precisamente en ese verano del año 47, en el desierto de Nuevo México, concretamente en el laboratorio de Los Álamos, se estaba llevando a cabo pruebas de experimentación con niños, consistentes principalmente en la inyección de plutonio en el cuerpo, para comprobar qué efectos tenía en un ser humano. Los niños además fueron escogidos de unas capas sociales muy bajas, eran niños con deficiencias psíquicas y físicas. ¿Para qué le inyectaban plutonio? ¿Con qué fines? Para luego comprobar el grado de absorción del cuerpo. Estamos hablando del año 47, cuando la radioactividad era prácticamente desconocida. Se habían hecho experiencias con adultos. Los efectos en el organismo. Para ver los efectos. Pero no estoy hablando casi de ciencia ficción también. Por no, ciencia ficción, por eso esos datos están desclasificados por el ejército norteamericano. Eso no es... Con tantísimas páginas que se han escrito sobre este tema, nunca se había hablado de esto. Nunca se habla de este tema. Eso es lo que me sorprende de por qué muchos ufólogos, conociendo el tema o simplemente dedicándose a investigar, no lo han tratado nunca. ¿Es cierto que en Galicia se pudo haber estrellado un objeto no identificado, no conocido, y que pudiera tratarse de un Roswell? Se habla en algunos casos de que es un Roswell español. Yo, el caso de Galicia, pienso que es un prototipo estrellado y recuperado antes de que los testigos puedan hablar sobre ello, los pocos testigos. De todas formas, vuestro reportero Manuel Carballal, al que se deben la mayoría de las imágenes que habéis visto, es todo un experto en el tema y creo que comparte mi opinión. ¿Pero cuál es la opinión? De que es un avión experimental, un tipo de misil balístico, algo que cayó y fue recuperado antes de que llegara la gente del pueblo, los ufólogos. Según está presentando usted el panorama y se presenta en este reportaje, parece que el tema OVNI se queda mal parado con este asunto. ¿Hay algún caso que todavía...? La mayoría del tema OVNI, de lo que estamos viendo, estos aviones metálicos, estas naves circulares metálicas, no quiere decir que todo sea falso. Existen muchos casos y muchas cosas que pueden ser todavía achacables a extraterrestres.
Pero lo que sí que comenzamos a darnos cuenta que para cruzar la galaxia, para llegar aquí, no se puede hacer con unas naves compuestas por tornillos, por palancas, por cables, que se estrellan, que encima son semejantes a los modelos humanos de los años 40, 50, años 20. Si llegan hasta nosotros los extraterrestres, por lo menos todo esto nos permitirá saber dónde buscar. Seremos capaces de quitar todo este tipo de prototipos, sabremos dónde buscar. Aparte de que el tema de la experimentación con humanos que hemos comentado antes incluye otra serie de casos y de temas muy peliagudos. Muchos de ellos los tiene usted en un libro futuro que va a salir recién, publica esta misma semana, y que leeremos atentamente. Muchas gracias.